Hola a todos, bienvenidos a los videos del proyecto Finsuka. En este video veremos cómo calcular un trabajo freelance a partir de esta plantilla que es una hoja de cálculo hecha en LibreOffice Calc. Para poder desarrollar el tutorial vamos a tomar como referencia un ejercicio que puede ser que se nos dé, puede que no se nos dé, donde un cliente que es dueño de una juguetería nos pide la previsualización de uno de sus productos. En este caso es un payaso que lo hemos visto como juguete didáctico. Vamos a empezar descargando la plantilla, que el enlace lo encontrarán en la descripción del video. Una vez lo descarguen lo pueden abrir con Excel, con LibreOffice, pero lo más probable es que si tienen un computador Mac no lo puedan abrir, ya que estos computadores, o más bien este sistema operativo, tiene demasiadas restricciones. Entonces tendrán que descargar en otro computador y convertirlo al formato para que lo puedan abrir en sus respectivos equipos. La tabla está dividida de la siguiente manera: tiene unos conceptos que he determinado como tiempos, energía, material. Bueno, ya veremos los demás más adelante. Y tiene unos subconceptos por los cuales vamos a determinar el horario, o la cantidad de horas más bien, que nos demoramos realizando cada uno de esas actividades. La primera casilla del concepto de tiempo se llama conceptualización. Muchas veces tenemos que empezar a diseñar y no tenemos en cuenta el tiempo que nos demoramos en hacer el concepto que el cliente quiere. En este caso el cliente quería ese payaso, entonces no tenemos que hacer conceptualización, simplemente tenemos que representar la idea que el cliente ya nos ha traído. Pero nosotros tenemos que contemplar el tiempo que nos hemos gastado en ir hasta el lugar de la reunión y el tiempo que él nos ha solicitado para poder hacer la cotización. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el tiempo que nos hemos gastado. En este caso uno normalmente se gasta 1 hora en una reunión. Si se gasta más tiempo ya es exagerado y no corresponde tanto al trabajo. Pero si se gasta menos tampoco es porque ya se han hecho trabajos previos con él. Entonces vamos a asumir como 1 hora de tiempo que se ha gastado para la reunión. Es importante que esto se contemple, así no se ejecute el render. ¿Por qué razón? Porque una vez nos hemos reunido con el cliente, él ya se ha llevado la idea y caemos muchas veces en el error de no cobrarle esa consulta por la falsa creencia que nos vamos a ganar ese negocio. Eso por lo regular no pasa, y es hora que como gremio empecemos a cobrar por las consultas, así como cuando uno va al médico, así cuando uno va al odontólogo o va donde un abogado, él siempre nos cobra la consulta. ¿Y por qué razón nosotros como diseñadores no las cobramos? Entonces quisiera leer sus respuestas en los comentarios del video para poder ir mejorando este taller. En el caso del modelado, en el video también voy a dejar el enlace donde pueden hacer el ejercicio si lo quieren modelar, para que tengan en cuenta cuánto se demoraron modelando el personaje. Este personaje es bastante sencillo, no se demora más o menos 20 minutos si está partiendo desde cero. No tiene texturizado, iluminación, me demoré como 5 minutos. El render no tardó prácticamente nada, voy a ponerle unos 10 segundos. Animación no tiene, postproducción no tiene, y composición tampoco. Una vez hemos determinado los conceptos en las unidades respectivas, horas, minutos y segundos, vamos a pasar a la columna que dice tiempo parcial. Esta columna tiene la siguiente fórmula. Lo que hace es convertir tanto los días, las horas, los minutos y los segundos a horas. ¿Para qué? Para poder tener una unidad estándar a lo largo de toda la plantilla. ¿Cómo hago esta conversión? Cojo la primera casilla que corresponde al B3, que es la de días, que es este número que está representado acá, el B3, y lo multiplico por 8 porque son las horas correspondientes a una jornada laboral. Luego le sumo el C3, que corresponde a horas, no tiene ninguna conversión. Luego le sumo los minutos. Para convertir minutos a horas tenemos que coger la unidad que hayamos ingresado en esta celda y dividirlo en 60. Luego le vamos a sumar los segundos dividido en 3600 para convertirlo a horas. Esta es la fórmula que vamos a tener en esta celda. Una vez hayamos ingresado esta fórmula, simplemente nos ubicamos
en la parte inferior derecha de nuestro recuadro hasta que el cursor se vuelva una cruz. Damos clic sostenido y deslizamos hacia abajo para que todas las celdas tengan esta fórmula. De esta manera podemos ir revisando acá en la barra de fórmulas cómo cambian las coordenadas de nuestras celdas. De esta manera, si yo borro, por ejemplo, los 10 segundos, vemos como automáticamente se ubica un 0 en esta celda. Entonces, de esta manera hemos convertido todos estos conceptos del lado izquierdo a horas. Luego tenemos una casilla importante que es la de resaltado en un color amarillo para poder hacer la referencia en todos los demás conceptos, que es la sumatoria de las horas que nos hemos gastado en la elaboración de nuestro proyecto. Entonces vamos a colocar en esta casilla el signo igual, la palabra suma en mayúsculas y entre paréntesis desde la celda F3 hasta la celda F10. La forma como lo pueden hacer si descargan la plantilla y no les funciona, porque a veces hay problema con los programas de compatibilidad, es volver a pararse en esta casilla, pararse en la barra de fórmulas, escribir igual, suma, darle enter, después darle clic y shift sostenido hasta donde quieren que se ejecute la suma. Le dan enter y vemos cómo nos vuelve a quedar el valor que tenemos al principio. Entonces, el tiempo que nos hemos gastado en la elaboración de nuestro proyecto estimado va a ser 1,41 horas, o sea, aproximadamente hora y media, teniendo en cuenta la reunión y el trabajo. Muchas veces esto no sucede, el cliente nos va a pedir cambios, entonces es importante que vayamos contemplando cuánto nos demoramos haciendo los cambios de acuerdo al cliente que nos haya tocado. Por ahora por efectos del ejercicio, vamos a dejar solamente estos valores para poder ir verificando que nos vayan quedando las fórmulas bien hechas. El siguiente concepto es energía eléctrica. Para poder saber el costo de la energía eléctrica en su oficina o en su casa, tienen que coger el recibo y mirar la parte posterior. Ahí se darán cuenta, de acuerdo al estrato, qué valor tiene el kilowatt hora en su lugar de trabajo. En mi caso es 400 pesos. Y la estación de trabajo, esto incluye el monitor, la fuente, la tarjeta de video, todo funcionando, consume 450 vatios. Por eso he colocado el 0,45. Al frente tengo una casilla que se llama computadores, porque puede que para un trabajo tengamos que usar más de un computador. Entonces este 1 lo que hace es multiplicar el consumo por el precio para poder determinarlo en un total que es de 256 pesos. Por ejemplo, si usáramos dos computadores, automáticamente cambia a 511. Entonces tenemos que revisar la fórmula. Aquí en esta celda va a ser el kilovatio. Recuerden, tienen que mirar cuánto cuesta el kilowatt en su oficina por el consumo, por el número de computadores y además por la celda M8. M8 es el tiempo, o sea, esto es lo que se consume en una hora, pero hemos gastado hora y media. Entonces es importante que en esta celda tengamos el resultado de la multiplicación del tiempo que gastamos en horas por todos los demás, la multiplicación de todos los demás. Siguiente ítem, el material papel. Puede que tengamos que hacer muchos bocetos, pero también en papelería se va cuando se realiza la cotización, cuando se realiza la facturación y dos facturas, una para nosotros como sistema de registro y otra para el cliente como comprobante de pago. Aquí he puesto 0,2 de una resma de papel, eso aproximadamente son 10 hojas, contemplando los bocetos y lo que les acabo de mencionar. La resma en el momento de hacer este video tutorial está a 9.000 pesos. Entonces hago lo mismo, en un total multiplico el costo por la cantidad de hojas, que han sido 10, y eso me da un valor de 180 pesos que me he gastado en papelería. Esto lo he redondeado porque si entrara al detalle pues no acabaría, tendría que contemplar lo que me gasté en colores, en esfero, etc. Entonces no voy a entrar en tanto detalle, simplemente voy a hacer un estimado de cuánto me gasto en papelería. También tenemos que contemplar la cafetería. Me he dado cuenta que aproximadamente uno se gasta 1.000 pesos por cada hora de trabajo.
Entonces este precio ustedes lo determinarán. Si la cafetería es normalita, pues uno se compra un tinto que cuesta 800 pesos, pero si su oficina queda cerca de un Juan Valdez, pues se van a gastar más dinero de lo que está aquí escrito. Entonces en esta casilla van a colocar la multiplicación de lo que ustedes hayan determinado que se gastan por la cantidad de horas que dura el proyecto. Recuerden, esa hora está en la celda M8. Esta referencia, esa coordenada, la vamos a utilizar durante toda la tabla. Entonces aquí el resultado que nos debe dar es 1419 pesos. Listo. El equipo. Aquí vamos a colocar el precio de nuestro equipo y vamos a colocar en años el tiempo que se va a depreciar. Aproximadamente cada 3 años nuestro equipo tiene que ser reemplazado. Y un equipo para un servicio de renderizado cuesta aproximadamente 2.500.000. Entonces es importante que por cada trabajo nosotros tengamos que sacar un porcentaje para poderlo reemplazar cuando toque en su debido momento. Entonces colocamos 2.500.000 o el valor que les haya costado en el equipo que estén trabajando. Recuerden, si trabajan en un Mac, el precio no va a ser 2.500.000, va a ser muy superior, alrededor de 4 o 6 millones de pesos. Los años aproximadamente 3. Si usan software libre, este tiempo se puede ampliar casi hasta 7 años. 5 es perfecto, o sea, con software libre un computador funciona muy bien, pero con los programas que normalmente se usan en este gremio exigen demasiado la máquina y la desgastan más rápido. Entonces he puesto este valor 3. El número de computadores, por la misma razón que hemos calculado el precio de la energía, y vamos a sacar un costo de hora de nuestro equipo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Va a ser la casilla que tiene el precio del computador, en este caso es B22, dividido en el número de años, que es C22, en este caso es 3, dividido en 11. O sea, de aquí para acá tenemos la depreciación por años. El 11 significa el número de meses que lo hemos utilizado. Uno normalmente descansa un mes. Entonces esto va a contemplar no años de 12 meses, sino años de 11 meses. Lo que sigue, el 22, es el número de días laborales en el mes. Uno no trabaja los domingos, pues si uno es una persona muy organizada en su trabajo y que respeta sus tiempos, procura no hacer trabajo los fines de semana. Entonces voy a asumir que ustedes tampoco lo hacen, y el 22 corresponde al número de días en el mes, y el 8, como lo mencioné arriba, es el número de horas que se trabaja por D22. Este D22 corresponde al número de computadores que se están utilizando. Entonces esto es lo que nos cuesta nuestro computador, por así decirlo, nuestro hardware por hora. Lo que nos faltaría es, en el total, multiplicar este valor por las horas del proyecto. Entonces va M22 por M8. Recuerden, M8 es la casilla del tiempo horas. Entonces, por nuestro computador, por este trabajo, nuestro computador se ha desgastado 611 pesos. Seguimos con el arriendo. Se tiene en cuenta que la oficina se usa 8 horas. En Bogotá, un arriendo promedio de una oficina está en 1.200.000. Si su oficina es más grande, está en un lugar mejor ubicado, el arriendo tendrá que ser mayor. Entonces tendrán que cambiar este valor. Pero por cuestiones de tutorial vamos a dejarlo en 1.200.000 para que al final, cuando terminen la tabla, cambien los valores de acuerdo a sus características. Entonces vamos a contemplar cuánto cuesta la hora de oficina. Igual, cogemos el valor que está en la casilla B25, dividimos eso en número de días, porque esto es el precio mensual, ¿no? Entonces 22 y dividido 8. Eso quiere decir que nuestra hora de oficina cuesta 6.818 pesos. Como ya hemos convertido este valor a horas, nos falta sacar el total, que es este 6.818 por 1.4. Entonces es M8 por C25. Sigamos. El costo operario. Aquí vamos a encontrar de pronto una contradicción, pero
ustedes lo pueden acomodar. La tabla es libre de que ustedes la pueden modificar de acuerdo a los requerimientos de su trabajo. He puesto un sueldo de 1.290.000 pesos. Esto corresponde a 2 salarios mínimos. ¿Por qué 2 salarios mínimos? Porque nosotros en cierta forma ya tenemos un conocimiento que supera la preparación normal de una persona. Una persona que se gana el mínimo es, por ejemplo, una persona que acaba de terminar el bachillerato o que ni siquiera, por cuestiones las que sean, no ha podido realizar algún estudio superior. Por esa razón es que he colocado un sueldo mínimo de 2.900.000 para una persona que haga trabajos freelance. En Colombia, para una persona que se gane menos de 2 salarios mínimos, perdón, hasta 2 salarios mínimos, tiene que recibir un subsidio de transporte que en este momento es de 74.000 pesos. Y aquí vamos a ver una serie de fórmulas que ya no se va a contemplar por un año de 11 meses, sino de 12. ¿Por qué razón? Porque para el cálculo de estos valores nosotros estamos jugando 2 papeles al mismo tiempo. Somos empleados y empleadores cuando somos nosotros los que ejecutamos el proyecto. Pero si tenemos que externalizar, decirle a un amigo o a alguien de confianza que ejecute ese proyecto para no perder ese negocio, entonces tenemos que sacar el cálculo de lo que cuesta ese operario. Entonces vamos a contemplar la prima. La prima corresponde a el salario. El salario es el sueldo más el transporte, que es esta suma que ven acá, dividido en 12. Una prima corresponde a un salario, a un salario al año. Las vacaciones es medio salario al año. Entonces la fórmula que encontramos acá es la prima dividida en 2, el sueldo dividido en 2, que es medio sueldo al año, y dividido en 12 para saber cuánto, antes de convertirlo a horas, cuánto nos cuesta un operario al mes. La salud es el B28, que es el sueldo, multiplicado por el 12,5%. Estos porcentajes los pueden revisar. Aquí también he dejado las fuentes para que puedan ir verificando. Esto año a año puede que cambie, puede que no. Entonces toca estar pendiente de estos porcentajes por cuestiones legales, tanto de contratación como para que nosotros contemplemos lo que tenemos que pagar y lo que tenemos que cobrar. La pensión es el 16%, lo mismo, entonces es el sueldo multiplicado por 0,16. Las cesantías es el mismo valor de la prima, entonces esta casilla la he duplicado. Entonces lo que resulte acá se va a representar acá. La ARP para nuestra profesión es del 0,52%. Un impuesto del 2% al SENA, que es lo mismo multiplicar el sueldo por 0,02. Esta que es multiplicar el sueldo por 0,03 o por el 3%. Caja de compensación familiar, y aquí tenemos una casilla que calcula el total, igual, una suma del B28, que es desde el sueldo hasta la caja de compensación. Me calcula lo que me cuesta un operario al mes, si lo veo desde la vista del empleador. Este dato es importante porque cuando nosotros nos contratan para hacer un servicio, muchas veces nos hacen un contrato por prestación de servicios. No sé cómo será en otros países, pero esa modalidad es muy usada aquí en Colombia. Entonces, cuando nosotros nos dicen que nos van a pagar aproximadamente 1.200.000, eso está mal pago, es un mal contrato. Si nosotros tenemos en cuenta que nuestra profesión mínimo debe cobrar 2 salarios mínimos, ningún contrato por prestación de servicios que dure un mes o menos de un mes tiene que bajar de este valor de 2.135.000, porque en un contrato por prestación de servicios nosotros tenemos que correr con los gastos externos por trabajar, que son todos estos impuestos y además el pago de salud y pensión. Entonces es importante que tengan esto en cuenta. Este valor es muy importante. Por esa razón, cuando ustedes son recién egresados de una universidad, el pago no debería ser menor a
o mejor dicho, no el pago, sino lo que le cuesta a la empresa no puede ser menor de 2 millones. A ustedes les tienen que dar 1.290.000 pesos como mínimo. Si los contratan por menos, pues ustedes están siendo mal pagados. Vamos ahora sí a convertir el costo del operario a horas. Esta hora hacemos lo mismo, el M28, que es esta casilla, dividido en 22, porque esto ya es hora operario. Entonces 22, aquí dividimos en 12 porque es de la forma que se calcula legalmente, pero aquí, como es para calcular un costo, vamos a dividir en 22 y también dividimos en 8, y de esta manera tenemos el valor de la hora de un operario. ¿Qué nos faltaría? Coger esta casilla y multiplicar el valor de la hora por el tiempo del proyecto, entonces nos da 17.223. Vayan verificando que las fórmulas sí estén quedando bien con los valores que hemos ingresado. He colocado otra casilla que se llama horas especiales. En Colombia, una hora extra diurna es del 25%, una hora extra nocturna es del 75% sobre el valor de una hora normal. Entonces, este valor que está acá, el 25%, lo he calculado de la siguiente manera. El N28, que es esta casilla que está acá, lo voy a sumar al B31, que sería esta casilla. B31 es esta misma, por el valor de la hora. ¿Esto qué quiere decir? Al valor de la hora le he calculado, primero que todo en esta parte, le he calculado el 25%, que es esta casilla de acá, y luego que le he calculado el 25% lo he sumado al valor de la hora que ya tenía, que es este de acá, para poder calcular cuánto me vale una hora extra de trabajo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque nosotros como diseñadores caemos en el error de no respetar nuestros horarios de trabajo y terminamos trabajando de chorro sin saber que cuando superamos las 8 horas laborales legales estamos perdiendo dinero por esa razón. Para las demás casillas es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la casilla por la cual se multiplica. En este caso es B32, que es el 75%, y hacemos la misma lógica. Le sacamos el 75% a la hora y se lo sumamos a ella misma para saber cuánto nos cuesta una hora extra nocturna. La hora extra nocturna en Colombia es a partir de las 10 de la noche, y esto es después de haber trabajado las 8 horas diarias. Muchas veces tenemos que trabajar todas estas horas porque nos piden un proyecto de un día para otro o por diferentes razones. Entonces hay que tener en cuenta cómo estamos cobrando estas horas. Recargo nocturno es de 35%. Este recargo es por trabajar de noche. Por lo regular en diseño no pasa eso. Esto pasa, por ejemplo, cuando en los empleos que son de soldadura, que muchas empresas el horario de trabajo empieza a las 10 de la noche. Entonces este es el costo de la hora cuando se trabaja en ese tipo de horarios. Si nos toca trabajar en un horario dominical o en un festivo, el recargo es del 75%. La misma lógica vamos a hacer con la fórmula para calcular este valor. Horas extras dominicales, o sea, es después de trabajar 8 horas el domingo. Horas extras dominicales nocturnas, después de trabajar 8 horas dominicales, después de trabajar las horas extras dominicales y nos tocó trabajar de noche, 150% de recargo. Y el recargo nocturno dominical es si nos toca trabajar de noche, un domingo o un festivo, después de las 10 de la noche. Es lo que quiere decir cada uno de estos ítems. Entonces, si yo tuve este proyecto y me tocó trabajar 2 horas diurnas, entonces aquí tengo un total de 30.000 pesos que tendremos que irlo sumando. Este valor se va a sumar acá para cuando calculemos el total de lo que costó. Lo ideal es que esta casilla que corresponde, mejor dicho, toda esta área, nunca se deba tocar, porque si se toca, eso quiere decir que no estamos respetando nuestro horario laboral. Pero pues como en ocasiones si se tiene que hacer, entonces para eso se ha dejado este ítem.
El siguiente ítem, las licencias. En Colombia no se suele pagar por el software, no sé por qué. La gente critica mucho a la gente que roba, que se cobra en Transmilenio, pero pues no se dan cuenta que ellos también están robando cuando no pagan sus licencias y son sus herramientas de trabajo. Esto es una problemática muy importante porque es una percepción que tiene el cliente. Si ustedes, voy a poner el siguiente ejemplo, si ustedes fueran de un carpintero y el carpintero se hubiera robado las máquinas, o sea, su cortadora, su taladro, o sea, no paga por las herramientas que le dan de comer, pues ¿por qué razón el cliente tendría que pagar? Pasa algo similar con el diseñador gráfico. Como, entre comillas, las herramientas no tienen valor, por las cuales el cliente no percibe que el diseñador esté pagando por ellas, no encuentra tampoco que el trabajo del diseñador valga mucho. Entonces eso es algo importante que hay que tener en cuenta para poder calcular el costo de nuestro trabajo. Entonces es importante que de ahora en adelante paguen las licencias, porque si no acostumbramos a pagar por nuestras herramientas, pues no podemos esperar que paguen tampoco por nuestro trabajo. Normalmente se usa Windows 8. El costo de la licencia para el 2015 está en $43. De Office, para las facturas, para hacer las cotizaciones, etcétera, está en $60. Rhinoceros no se usó en este trabajo, entonces no se contempla. En este caso se usó Blender, pero el homólogo de Blender es 3D Max. Al usar software libre y al no pagar licencias, esto no quiere decir que sea una ventaja competitiva, porque nosotros en Colombia nos tenemos que acostumbrar a competir es por calidad y no por precio. Hay estudios que sí pagan sus licencias y yo no tengo por qué bajar mi precio simplemente porque yo no tengo que pagar esta licencia. Al contrario, yo lo cobro. Este va a ser el plus, esta va a ser mi mayor ganancia por usar software libre en mis trabajos de diseño. SolidWorks no se utilizó. Photoshop lo contemplo porque muchas veces uno tiene que hacer un retoque. Este render por acá tenía un ruido, entonces tocó hacerle un retoque muy sencillo. No gasté mucho tiempo, pero igual tocó hacerlo. Lo hice con GIMP, que es la herramienta que hace cosas similares a Photoshop. En el caso que utilicen un renderizador, en este caso utilicé el Internal, o si hubiera utilizado el Cycles, que es el homólogo en cierta forma que da el hiperrealismo cuando utilizamos V-Ray con otros programas, entonces también lo he contemplado. Coloco el valor del dólar, no el valor de hoy, sino el valor del día en que se compró el programa o que se pagó el cloud. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir todo esto a pesos. La operación es bastante sencilla, es simplemente coger el valor de la licencia y multiplicar por el valor del dólar. Lo que hacemos es B40, que es esta casilla, multiplicarlo por el valor del dólar, que está en la casilla C40. He colocado dos signos de dinero, signo pesos, para que al deslizar y insertar todas las fórmulas en la misma columna no se cambie esta referencia. Entonces todas van a quedar C40. Para eso son estos símbolos. Aquí ustedes van a colocar otros programas si los tienen que utilizar, por ejemplo After en el caso de las animaciones, o pues otros programas que en este momento no se me ocurre que se puedan utilizar. Igual, también se tiene que contemplar el número de computadores que se ha usado por cada uno de los trabajos. Entonces en este caso solamente he usado un computador, entonces coloco el número 1. Si tuve que utilizar dos computadores, uno para dejarlo renderizando mientras seguía haciendo otro trabajo o haciendo la facturación, tengo que contemplar dos computadores y este valor va a multiplicar el valor del costo de la licencia. En este caso estaba en 56 pesos, 112 por ser dos computadores, y ya. Entonces es importante también contemplar cuántos computadores se están utilizando. Lo dejo solamente en uno y dejamos todos los valores tal cual como están acá. Estas casillas tienen la fórmula del E40, que es esta columna, multiplicado por F40, que es esta columna. Entonces corresponde al número de computadores que hemos utilizado.
y un total, aquí está. Recuerden que este es el valor por hora. Entonces aquí al final, como ya lo hemos hecho antes, es multiplicar el valor de esta casilla por el tiempo que se utilizó. Entonces 56 por 1.4 nos da 80 pesos. Entonces M40 por M8. Entonces todas estas casillas tienen esa operación. Y hasta acá encontramos nuestro primer total parcial. Este total parcial nos indica el costo de la operación. O sea, hasta acá como empresa no hemos obtenido ninguna ganancia. Listo, entonces es importante que tengamos en cuenta que este render en cuestiones operativas nos ha costado 40.088 pesos por trabajar hora y media, y esto es bastante cercano, ya que si comparamos con otras profesiones, aunque las comparaciones son odiosas, si nosotros vamos a un odontólogo particular, aproximadamente se nos van 50.000 pesos o 80.000 pesos, depende de lo que toque hacer. Entonces este valor no está tan descabellado. Es importante que ahora comparen este valor con lo que pudieron haber escrito en esta casilla, un estimado de lo que podrían haber cobrado a simple vista por ese trabajo sin saber todos estos gastos que se tenían que contemplar. Ahora sí, venimos con lo siguiente, un porcentaje de utilidad. El porcentaje de utilidad ustedes lo definen, puede estar entre el 20 o el 30%. Yo he dejado el 20% en esta casilla. Entonces en esta celda lo que vamos a hacer es coger el valor del total parcial. Perdón, aquí se me olvidó una cosa. En el total parcial va la suma de todos los valores anteriores, desde la energía eléctrica, que fue nuestro primer valor, hasta el precio de la licencia de Virrey. Entonces en esta casilla está la suma de todas esas operaciones. Ahora sí, con la utilidad es coger este valor, entonces igual al B52, que es el 20%, y multiplicarlo por O49, que es la coordenada de esta celda. De esa manera tenemos una utilidad de 8.177 pesos. Este es el valor que nosotros tenemos para reinvertir en nuestra empresa. Siempre en un proyecto se contempla un porcentaje de imprevistos. Un imprevisto puede ser una granja de render, que el computador se dañó, que se fue la luz, que el cliente quiere que le llevemos eso por, no sé, en una USB, no quiere que le enviemos eso por correo. Cualquier cosa que no se haya contemplado, se deja un 10% de imprevistos. Y ese 10% se calcula también sobre el total parcial. Entonces el 10% de estos 40.000 son 4.000 pesos. Se van dejando acá. El mantenimiento, el desgaste. La mayoría de veces toca formatear los computadores, toca hacerles aseo, toca, en fin, lo que toca hacer con respecto al mantenimiento, y yo he contemplado un 5% de este valor. También se calcula el 5% sobre el total parcial, y ese valor va acá, que son 2.000 pesos. Luego viene un impuesto de la renta que lo dejan en el 30%. Si ustedes buscan en las referencias, en este momento el impuesto de renta es del 25%, porque todavía tengo una duda con respecto al impuesto del CRE. El año pasado el impuesto de la renta era el 30%, pero este año al gobierno le dio por dividir el impuesto de la renta en el 25% y otro porcentaje del CRE que no he encontrado bien a qué valor corresponde. Entonces he dejado el 30% y toca averiguar bien cómo se cobra el CRE y ponerlo aquí abajo. Entonces por el momento voy a dejar solamente este valor, calculo el 30% sobre el total parcial y eso me da 2.000. Perdón, este impuesto de renta es sobre la utilidad, entonces este 30% no se calcula sobre el total parcial, sino es sobre estos 8.000. El impuesto de renta es solamente sobre las ganancias, no sobre el servicio. Bueno, en este caso ni siquiera servicio, sobre el gasto. Listo, sigamos. Aquí tenemos otro parcial, que es el precio del servicio. Esto es lo que en verdad nos cuesta prestar el servicio. Entonces está en 57.651 pesos ese render. Y luego viene lo que más nos incomoda a todos, que son los impuestos. El IVA, que es el 16%, industria y comercio 1,4%,
y honorarios, que es el 11%. Todos estos porcentajes se calculan con respecto al precio del servicio. Estos porcentajes, recuerden, no se calculan con respecto al total parcial ni a la utilidad, se calculan con respecto al servicio. Es muy importante hacer esta diferenciación. Se calculan los porcentajes de la misma manera, multiplicando este valor por el porcentaje, nos dan estos valores, y ahora sí, este total va a ser la suma del precio del servicio más los impuestos. Algo que también se me olvidó es que el precio del servicio es la suma del total parcial más los otros conceptos. Listo. Eso por ahora. Ahora vamos a borrar todos estos valores y vamos a verificar que nuestra tabla quede en 0. Aquí en 180. Tenemos que revisar qué fue lo que sucedió, que es el precio del papel. Listo. Entonces solamente por usar papel nos gastamos 326 pesos solamente por el hecho de existir. Por ejemplo, nos llegan a hacer una cotización. Si nosotros nos piden la cotización y nos piden un render, en el caso de, no sé, un módulo de exhibición o un stand, que muchas veces quieren ver la propuesta y luego sí deciden si la mandan a hacer con nosotros o no, esa propuesta, esa cotización también se debe cobrar. Es un error pensar que nosotros mandamos eso de forma gratuita para ganarnos el cliente o ganarnos el negocio. Eso por lo regular no pasa y eso es depreciar el trabajo. Entonces tenemos que contemplar el tiempo que nos gastamos haciendo esas cotizaciones, que me he dado cuenta que no bajan de 2 horas. Entonces cada vez que ustedes hagan una cotización, como mínimo deben cobrar 81.000 pesos. ¿Qué pasó? Esto está mal calculado. O 63, que es desde aquí hasta el O67. Esto es lo que está mal. Entonces es desde el O, tira si está bien, O63. Vamos a verificar. Vamos a borrar esta fórmula. Esto sería igual a la suma del precio del servicio hasta el anterior, que es este. Enter. Sí, y eso es lo que dio. 104.167 pesos. Esto es lo que pasa, me confundió. Son las cifras decimales, ahora sí. Igual aquí quitarlas también. Listo, ahora sí. Aquí también quedan unas cifras decimales que pueden prestarse para confusión. Si ustedes tienen que hacer una cotización donde se gastan 2 horas y no la cobran, están perdiendo 104.000 pesos de su tiempo. Entonces esto es para que empiecen a revisar cuánto están perdiendo por no saber cobrar. ¿Qué queda de ejercicio de este tutorial? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles un render, una propuesta, y es cuánto cobrarían por cada una de los siguientes previsualizaciones. Si les piden un render de este tipo, que solamente permite visualizar la distribución de los elementos en el espacio, ¿cuánto se podrían demorar? Eso lo van a anotar en esta casilla del estimado. Puede decir que me gastó un día. Listo. Y van a poner al frente el precio que ustedes creen que costaría un día. Lo más probable es que la gente cobre 70.000 pesos por ese trabajo, si se gastan un día. Pero entonces vamos a verificar cuánto cuesta en verdad un día de nuestro trabajo. Entonces en modelado solamente nos hemos gastado un día, hemos cobrado por ejemplo 70.000 pesos y vamos a verificar que el precio del render en verdad está en 415.000 pesos. Si les parece muy caro, les aconsejo que revisen y revisen cómo están valorando su trabajo. Si les parece que un cliente no va a pagar eso,
Recuerden, tienen que argumentarle por qué razón es que cuesta tanto, sin mostrarle todos estos gastos. Simplemente tienen que argumentarle cómo van a incrementar sus ventas si el cliente de nuestro cliente puede ver cómo está la distribución. Lo siguiente sería un render en internal, solamente para ponerle color, ¿sí? Y las texturas. No tiene renderizado hiperrealista. Entonces el modelado, listo, nos gastamos 1 hora. El texturizado nos podemos gastar aproximadamente 4, buscando las texturas o mientras hablamos con el cliente y él nos las envía. Iluminación, en este caso sí es un poquito más demorada porque nos toca hacer varios renders, nos podemos gastar alrededor de media hora. Sí, una media hora iluminando. El render, esto sí puede tardar, sumando todos los renders que se hicieron, ya no serían segundos, yo creo que se gastarían aproximadamente 20 minutos. Y no tiene animación, si nos piden un recorrido arquitectónico, eso ya es otra cosa. Recuerden, ustedes contemplan en estas casillas lo que se demorarían haciendo una animación. Si yo tuviera que hacer un recorrido, yo creo que me demoraría aproximadamente 2 días contemplando los cambios que el cliente quiere. Entonces voy a borrar este 2 y solamente el render que les acabo de mostrar costaría 666.000 pesos. Ahora, si ya quiere un renderizado con V-Ray o hiperrealista, esto tarda más tiempo. El render de esta sala se demoró 20 minutos. Y la iluminación ya no fueron 30 porque tuvo que cambiar el renderizado, sino fue 1 hora aproximadamente. Entonces esto incrementó el costo a 692.000 pesos. Y listo. Con esto hemos terminado este video tutorial. Espero que les sea de gran utilidad. Recuerden, si tienen dudas o tienen sugerencias con respecto a la tabla, todas las sugerencias son bienvenidas para poder mejorar nuestra forma de calcular los costos. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte al canal. También puedes buscarnos en Facebook y Twitter como Proyecto Finsuka para que no te pierdas los talleres de domótica e interactivos con Arduino. Estos talleres están certificados por OpenSci en alianza con Vive Lab Bogotá. Esto ha sido todo por este video y nos veremos en una próxima entrega.